Muchas gracias por la amable introducción. Nuevamente es para mí un placer estar con todos ustedes y espero que esta plática les sea de utilidad. Vamos a hablar de traumatismo cráneoencefálico y vamos a dedicar la plática entera a hablar de tomografía, que es lo que nosotros tenemos disponible en el contexto de un departamento de emergencia. Y ahí, el rol de la resonancia magnética en trauma es un rol bastante limitado, no solamente por la disponibilidad, sino también por qué tan práctico es llevar a un paciente traumatizado a un resonador. Por lo tanto, vamos a dedicarnos a hablar de tomografía y la mayor parte de esta plática se va a ir en hablar en lo que son hemorragias intra- y extraaxiales. Vamos a hablar sin entrar en mucho detalle en algunos factores técnicos relativamente simples que pienso que es importante que tengamos en mente a la hora de interpretar una tomografía para estar seguros de que vamos a poder hacer el hallazgo correcto. Vamos a hablarles un poco del abordaje, cómo nosotros interpretamos o leemos una tomografía cráneoencefálica en un paciente con trauma y realmente en cualquier paciente quien se presenta a la emergencia. Y al finalizar la plática vamos a terminar con un pequeño resumen. Antes de empezar a hablar cómo se ve la sangre en tomografía, vamos a discutir brevemente lo que son las densidades en tomografía. Y la capacidad que nosotros tenemos para poder discriminar entre los tejidos del ser humano, de lo que tenemos en el escáner, depende de la densidad de estos tejidos, de las diferentes densidades que va a determinar cuánto de los rayos X van a absorber y cuántos de esos fotones van a llegar a los detectores que se encuentran del otro lado, que es lo que va a formar la imagen. Y esta imagen la vamos a desplegar, la vamos a presentar en una escala de grises. Y la cantidad de fotones que reciben los detectores nos va a dar lo que nosotros llamamos factores de atenuación o coeficientes de atenuación. Y basados en estos coeficientes de atenuación, para que nosotros podamos interpretarlo y manipularlo en una tomografía computada, nosotros hemos creado lo que se llama las unidades de Hounsfield. Y hay una fórmula para derivar las unidades de Hounsfield y está basada en un valor arbitrario que se le ha dado al agua, que es de 0, y un valor arbitrario que se le ha dado al aire, que es de -1000. Mientras las sustancias tienen valores más negativos y más negativos, se van a ver más oscuras, y los tejidos más densos y más densos se van a ir viendo más y más brillantes. Por lo tanto, tenemos factores de atenuación menores que el agua, como es la grasa, por ejemplo, que tiene factor de atenuación entre -50 a -200 unidades Hounsfield. El pulmón, que tiene aire, pero también tiene cierto tejido, tiene un factor de atenuación entre -200 a -500. En el otro lado del espectro de la escala de grises, lo que se ve más denso, tenemos el hueso que puede ir desde 200 hasta 1000 o 2000, dependiendo de la densidad cortical, de la densidad trabecular. La sangre, y estamos hablando de la sangre que se encuentra adentro de los vasos, la sangre intravascular, su densidad va a depender del hematocrito. Y hay una relación relativamente lineal con el hematócrito de la persona. La densidad de la sangre es más o menos entre 30 y 45. Y no es necesario que nos memoricemos todos estos valores, pero es para tener una idea de dónde se encuentran las sustancias en relación a otras sustancias en cuanto a la densidad de estos tejidos. La sustancia blanca tiene una densidad más o menos entre 20 a 30 unidades Hounsfield y la sustancia gris es un poco más brillante que la sustancia blanca. La sustancia blanca se ve más oscura. Y por último, el hematoma agudo es generalmente brillante y por eso lo que nosotros buscamos en una tomografía de un paciente traumatizado con trauma craneoencefálico es la presencia de áreas brillantes, que estamos buscando sangre intracraniana. Y va a variar desde 50 a 100, generalmente 80 o 90, dependiendo del estadio del hematoma. Esta es la escala de grises que les he presentado. Es una escala bastante extensa. Aquí la tenemos desde -1000 a 1000, pero el ser humano realmente solamente puede observar 128 valores diferentes de grises. Entonces nosotros lo que hacemos es manipular esta escala y disminuir la amplitud de esta escala dependiendo del tejido que queremos observar. Y lo hacemos a través de las ventanas. Y este es un concepto relativamente sencillo que es importante conocer. Dependiendo de la ventana que estemos utilizando, vamos a ver ciertos tejidos y ciertos tejidos van a aparecer invisibles si estamos utilizando una ventana que no es para ver ese tejido en específico. Digamos, por ejemplo, si recordamos que el valor
que se le ha dado al agua es un valor de 0 unidades Hounsfield, y utilizamos, por ejemplo, un centro de 40, ponemos nuestro centro de 40, este va a ser el centro de la escala de grises, y la amplitud va a ser el rango o la anchura de esa escala de grises. Entonces, cuando nosotros escogemos una ventana con estos dos valores, un centro de 40 y una amplitud de 80, el sistema nos va a hacer un remapeo de esa escala de grises, y todo lo que sea más bajo que esa escala de grises se va a ver oscuro, y todo lo que sea más alto que esa escala de grises, más alto que esa ventana, se va a ver brillante. ¿Y por qué es esto importante? Digamos, por ejemplo, esta es una tomografía axial de cerebro, y es la ventana que generalmente usamos para ver una tomografía de cerebro con un centro en 40, una amplitud de 80, que nos va a ver valores entre 0 unidades Hounsfield hasta 80 unidades Hounsfield. Si tenemos, por ejemplo, la grasa, digamos que tenga un valor de menos 100, y el aire, que tiene un valor de menos 1000, son sustancias completamente diferentes en realidad, pero si utilizamos esta ventana, las dos se van a ver oscuras. Aquí podemos ver la piel, pero la grasa subcutánea se ve tan oscura como el aire, es decir, no vamos a poder ver la diferenciación entre estos tejidos. Y eso también nos va a dar problemas si tenemos, por ejemplo, un hematoma agudo con una densidad de 90 o 100 unidades Hounsfield. Si tenemos una ventana para ver cerebro, la ventana de rutina para ver cerebro, y el hematoma mide unas 90 o 100 unidades Hounsfield, se va a ver tan brillante como el hueso, ¿verdad? Entonces, si nosotros acomodamos nuestra ventana, modificamos nuestra ventana y utilizamos lo que llamamos en general una ventana subdural, que tiene un centro un poco más elevado, en 70, y una amplitud más ancha, esto nos va a permitir cubrir valores desde menos 20 hasta más 160. Entonces, esto incluye los valores de hematomas densos. Eso nos va a permitir observar con más facilidad la presencia de hematomas agudos. Como podemos ver en una ventana de cerebro normal, es muy difícil poder apreciar que hay algo aquí. Tal vez hay cierta asimetría, pero el hematoma se ve tan denso como el hueso. Si está pegado al hueso, muchos de estos hematomas no los vamos a poder ver si utilizamos una ventana de cerebro normal. Entonces, nosotros cuando hacemos nuestro estudio, generalmente usamos ventanas de cerebro y utilizamos ventanas subdurales, y esta es la razón para poder ver hematomas que son tan brillantes como el hueso, especialmente cuando están situados periféricamente, porque si el hematoma está dentro del parénquima y es brillante, lo vamos a observar. Y como les digo, no es necesario que memoricemos estos valores, pero sí es necesario que tengamos el concepto de qué son las ventanas, y muchos de estos valores vienen ya predeterminados en el escáner o en el software, y podemos escoger o podemos encontrar los valores y ponerlos en el escáner para generar imágenes que tengan diferentes valores. Y estos datos son de un solo scan, ¿verdad? Simplemente cómo nosotros manipulamos esa escala de grises para poder presentar diferentes intensidades que nos van a permitir ver el tejido que estamos tratando de ver. Entonces, hablamos de ventanas de cerebro, ventanas subdurales son importantes. Algo que nosotros siempre tratamos de ver cuando evaluamos una tomografía cráneoencefálica es la diferenciación, la discriminación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Esa discriminación, como vimos en la ventana subdural anterior, se pierde la discriminación entre la sustancia blanca y la sustancia gris cuando una ventana es más amplia. Si estamos viendo cierta diferenciación entre estos valores del hematoma y el hueso. Pero si queremos ver mejor la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, utilizamos lo que se llaman ventanas isquémicas. Las ventanas isquémicas nos dan una imagen más contrastada. Y como podemos ver, en este caso, aquí del lado derecho, tenemos los ganglios basales, que es algo que nosotros tenemos siempre que evaluar en un paciente, una tomografía de cerebro. Los ganglios basales, el tálamo, tenemos la cápsula interna, cápsula externa. Esta es una configuración, es una relación que tenemos que observar en cada tomografía. Del lado izquierdo vemos que eso está perdido. No vemos la brillantez del núcleo lentiforme como se ve en el lado derecho. Este es un paciente con un evento vascular isquémico del lado izquierdo. Bastante o un poco difícil de ver en la imagen de cerebro normal, pero si utilizamos imágenes isquémicas que tienen una amplitud más baja, digamos la amplitud de la tomografía cerebral en una ventana de rutina es, dijimos, centro de 40, amplitud de 80.
La de imagen de stroke o de isquemia es un centro en 40 y una amplitud de 40, o sea, mucho más estrecha. Nos aumenta el contraste entre los tejidos entre materia gris y materia blanca. ¿Cómo nosotros abordamos una tomografía de cerebro? Si vamos desde la parte de arriba del cerebro hacia abajo, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que observar. Si empezamos arriba, empezamos ya a ver el falx del cerebro. El falx del cerebro o la hoz cerebral tiene que ser bastante delgada, no tiene que ser gruesa, porque puede haber sangre. Vemos también la presencia o la patencia de los surcos cerebrales. Dependiendo de cuánta atrofia cerebral, vamos a ver más o menos surcos en pacientes jóvenes. Generalmente va a haber más parénquima cerebral, pero siempre tiene que haber cierta simetría. Y en este caso, este paciente joven, aunque no tenga atrofia cerebral, podemos ver que hay surcos que penetran el cerebro de ambos lados. Entonces hablamos de simetría y habíamos ya mencionado brevemente la importancia de la distinción entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Como podemos ver aquí, si recordamos, la densidad de la sustancia gris es mayor que la densidad de la sustancia blanca. Eso lo podemos observar aquí. Buscamos esa discriminación y buscamos esa interfase, donde termina esa interfase de la sustancia gris y la sustancia blanca, que nos va a permitir observar hematomas subdurales que a veces pueden ser isodensos o tener la misma densidad que la corteza. Si nosotros no buscamos esta interfase, donde termina esta interfase de la sustancia gris y la sustancia blanca, no vamos a poder ver esos hematomas. Vamos más abajo a nivel de los ventrículos laterales, siempre buscamos simetría. Los ventrículos generalmente son simétricos, pero puede haber cierta asimetría que puede ser normal, pero no tienen que estar ensanchados. Hablamos de la sustancia gris, sustancia blanca periférica. También tenemos que hablar también de la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca central, como habíamos mencionado, y eso puede ser mejorado si utilizamos ventanas isquémicas con una amplitud más estrecha, como podemos ver aquí, se ve más contrastado. Vemos los tálamos bilaterales, vemos los núcleos lentiformes de los dos lados, vemos las cabezas de los núcleos caudados. Aquí tenemos la cápsula interna, cápsulas externas. La sustancia blanca se ve oscura, como hemos dicho. El cuerpo calloso, que son tractos de sustancia blanca, también se ve oscuro. También tenemos que ser capaces de evaluar el cuerpo calloso por la presencia de lesiones en esta área. Entonces, las ventanas isquémicas son importantes para diferenciar entre sustancia gris y sustancia blanca. Más abajo es importante observar y definir si los espacios extraaxiales, si las cisternas basales están abiertas, están patentes. Y hay dos cisternas basales que son sumamente importantes. Y la primera es la cisterna supracelar. La cisterna supracelar tiene generalmente una forma de pentágono o una estrella de David. Está delimitada lateralmente por el uncus de los lóbulos temporales. Tenemos lóbulos temporales mesiales, delimitan lateralmente la cisterna supracelar. Posteriormente tenemos el cerebro medio con los pedúnculos cerebrales. Tenemos la fosa interpeduncular. La fosa interpeduncular es un área donde a veces podemos ver pequeñas cantidades de hemorragia subaracnoidea, por ser un espacio dependiente. Entonces, esta cisterna está abierta. Si empezamos a ver que se oblitera, empezamos a pensar en que si el paciente se está herniando o no. La cisterna cuadrigémina, la podemos ver, generalmente tiene una forma, una especie de sonrisa. Aquí tenemos el tectum, podemos ver aquí el acueducto, los pedúnculos cerebrales y podemos ver parte de la cisterna supracelar. Estas cisternas tienen que estar abiertas. Y en pacientes con trauma, principalmente, es algo importante de observar. En fosa posterior también tenemos espacios extraaxiales, hay diferentes cisternas. La cisterna prepontina tiene que estar abierta. Aquí tenemos la arteria basilar, podemos ver un punto descansando sobre el puente. Generalmente no se encuentra perfectamente la línea media, sino un poco hacia el lado izquierdo o el lado derecho. El cuarto ventrículo tiene que estar patente, no debe estar pequeño por efecto de masa, ni tampoco debe estar ensanchado si tenemos hidrocefalia comunicante. Y por último, a nivel del foramen magno, tenemos que ver que el foramen magno esté abierto y los espacios extraaxiales estén preservados. Aquí podemos ver parte de la unión cráneo-cervical, podemos ver un poco de la amígdala cerebral del lado derecho y las arterias
vertebrales bilaterales. Entonces, todos esos espacios tienen que estar abiertos en un paciente. Entonces, hablamos de simetría, hablamos de la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, y de que tienen que estar abiertas las cisternas y los espacios a nivel del foramen magno, cuarto ventrículo. Todas las superficies durales, como lo son el falx, tienen que ser bastante delgadas. Aquí, en esta imagen, podemos observar parcialmente cómo comenzamos a definir el cerebelo en la línea media. Es decir, aquí está el tentorio a los lados, pero no lo podemos ver porque es tan delgado. Y a veces lo podemos ver como una línea muy delgada, pero nunca debe ser gruesa, porque es un lugar donde a veces nosotros vamos a encontrar sangre subdural. Y para hacer un poco más énfasis en lo que es la diferenciación sustancia gris y sustancia blanca, tenemos este caso. Un paciente que fue encontrado tirado en el suelo, fue traído a la emergencia. Esta es una imagen axial sin contraste, que es lo que nosotros podemos observar. Habíamos hablado de observar no solamente la discriminación sustancia gris, sustancia blanca, sino también la interfase. ¿Dónde termina esta interfase? En la periferia del cerebro. Del lado izquierdo, en el hemisferio cerebral izquierdo, podemos ver que la interfase de sustancia gris, sustancia blanca llega hasta la periferia del cerebro. Termina más o menos aquí. Estamos viendo sustancia blanca que llega hasta la periferia. En el hemisferio cerebral derecho, vemos sustancia blanca que no llega hasta la periferia. Vemos sustancia blanca que termina aquí. ¿Ya? Y no podemos tener una corteza cerebral tan gruesa. Es decir, en este caso tiene que haber algo afuera del cerebro que está creando un efecto de masa, y lo único que nosotros estamos viendo aquí es el desplazamiento de esa interfase sustancia gris, sustancia blanca. Este es un paciente que tiene un hematoma subdural que ha ido perdiendo su densidad con el tiempo, y en este punto en el que hicieron el examen, la densidad del hematoma era similar a la densidad de la corteza, y por lo tanto no lo podemos ver basado en la densidad. Lo podemos ver basado en su efecto de masa, cómo desplaza esa interfase sustancia gris, sustancia blanca. Este caso es relativamente fácil si buscamos por simetría. Vemos que hay surcos del lado izquierdo y en el lado derecho estos surcos están obliterados. Es decir, hay un proceso aquí que no es normal. Y en base a simetría podemos detectar que hay alguna normalidad acá. Pero hemos tenido casos donde hay hematomas subdurales isodensos, bilaterales, bastante simétricos, y si no buscamos ese efecto de masa son completamente invisibles porque por densidad no los vamos a ver. Y eso nos trae a un punto importante. Cuando la sangre, como habíamos hablado, que tiene una densidad entre 30 a 45, la sangre intravascular se extravasa, se empieza a formar una red con fibrinas de fibrina, globina y la cantidad de proteína. Mientras se va creando el hematoma, aumenta su densidad. Va perdiendo suero, trasuda suero, va aumentando su densidad también a medida que el hematoma se va contrayendo. Es decir, en el hematoma agudo, la unidad de Hounsfield va a ser bastante alta. Habíamos hablado entre 50 a 100, pero generalmente 80 o 90 unidades Hounsfield en un hematoma agudo. A medida que eso se va degradando, el hematoma va perdiendo su densidad. En los primeros 3 días pierde bastante la densidad del hematoma. Entre los días 5 a 10 más o menos, en la etapa subaguda, el hematoma puede verse con la misma densidad que el parénquima cerebral y puede ser difícil de observar. Y en las semanas que le siguen al evento agudo, el hematoma va perdiendo su densidad más o menos a eso de 1 unidad Hounsfield por día, al punto de que se va asemejando o se va aproximando a la densidad del agua y cada vez se va viendo más y más oscuro. Y este es un hematoma que se ha empezado a coagular, ¿verdad? El hematoma que se ha empezado a extravasar todavía no ha tenido tiempo de aumentar su densidad y por lo tanto se va a ver oscuro, como podemos ver en el caso de este paciente. Tenemos una tomografía axial sin contraste. Vemos aquí un gran hematoma subcutáneo del lado derecho y podemos ver un hematoma epidural con una forma biconvexa. Vemos que hay bastante efecto de masa, hay compresión del ventrículo lateral derecho, hay un poco de aumento del ventrículo lateral izquierdo, hay algo de atrofia o de pérdida de volumen cerebral, como podemos ver que los surcos son bastante profundos a comparación del paciente anterior que habíamos visto, que era un paciente más joven. El hematoma, como podemos ver, se ve principalmente denso, más denso que el parénquima cerebral. Y siempre hablamos de densidades en relación a algo. En este caso es hiperdenso relativo al parénquima cerebral, pero adentro de este hematoma que es denso se ven áreas que son más oscuras. Y estas son áreas
en donde la sangre ha sido recién extravasada y no ha tenido tiempo de coagularse. Y estas áreas se han correlacionado en cirugía con áreas o sitios de extravasación activa y son un factor que predice expansión del hematoma. O sea, esto es algo importante de notar. Si tenemos un hematoma denso y tenemos áreas hipodensas, dentro de él son áreas de extravasación activa, donde la sangre todavía no ha tenido tiempo de coagularse. Es algo importante de notar y se llama el signo del remolino. Este es un caso un poco diferente. También tenemos un hematoma epidural bastante grande del lado derecho, pero lo que vemos aquí es un nivel claro. Un nivel claro y vemos que la parte posterior, la parte dependiente, es hiperdensa. Es más o menos 1/3 de la altura del hematoma. Este es simplemente un efecto del hematocrito del paciente. Son pacientes que generalmente tienen problemas de la coagulación o están anticoagulados por alguna razón. Podemos ver todo este suero sobrenadante que se ve hipodenso, se ve menos denso que el cerebro y se va aproximando a la densidad del líquido cefalorraquídeo. Pero este suero y el hematócrito con las células se encuentra en la parte dependiente. Este es un fenómeno diferente a este fenómeno. Pero cuando hablamos de un hematoma denso con áreas oscuras dentro de él, estas áreas oscuras van a tener una densidad similar a la densidad del cerebro y son áreas de extravasación activa. ¿Ok? Isodensas al cerebro, en el caso de extravasación activa. Entonces, con el tiempo, vamos a ir perdiendo densidad en el hematoma. Tenemos un hematoma aquí en el lado izquierdo, subdural, con una forma de semiluna, una forma creciente, bastante efecto de masa. Podemos ver que hay desplazamiento de estructuras a través de la línea media. Podemos ver el efecto sobre los ventrículos. Podemos ver que el ventrículo lateral derecho posteriormente está dilatado por obstrucción, bastante denso. En el estadio subagudo podemos ver aquí que hay efecto de masa. Vemos que esa interfase, sustancia gris y sustancia blanca, está desplazada. Podemos ver un poco del hematoma del lado izquierdo porque en esta parte todavía está un poco más denso que el cerebro, pero del lado derecho casi no podemos ver nada. Y a medida que transcurre el tiempo, los hematomas siguen perdiendo su densidad. Aquí lo vemos más cercano al líquido cefalorraquídeo, pero todavía es un poco más denso que él. Como podemos ver, el líquido cefalorraquídeo oscuro en los surcos y un hematoma que ya es más crónico. Y finalmente, los hematomas se vuelven casi tan oscuros como el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos un paciente con hematomas subdurales bilaterales con efecto de masa en el cerebro. Pero también recordemos que estos pacientes pueden sangrar. ¿Y qué tenemos aquí? El mismo paciente regresa después. Tenemos las colecciones o los hematomas bilaterales, pero ahora se ven densos. No solamente se ven más densos, sino que también tienen efecto de masa. Veamos cómo se ve la superficie del cerebro más plana por el efecto de masa y no se ven tan densos como los otros hematomas que habíamos visto. Pero recordemos que si esto está lleno de fluido, de un hematoma crónico que tiene baja densidad, lo que hay aquí es un efecto de dilución. Entonces, este es un hematoma agudo sobre un hematoma crónico. Es algo importante también de observar. Si hay algo que ya tenga una densidad más baja, nos puede producir a nosotros un efecto de dilución. Entonces, para poder entender dónde nosotros vamos a ver los hematomas y cuál va a ser la configuración de estos, vamos a hablar brevemente de dónde ocurren con relación a las superficies durales y meningias. Este es un diagrama bastante interesante en donde nosotros podemos ver que la dura tiene realmente dos capas. Tiene una capa interna, que es la capa que forma los pliegues. El falx del cerebro, la hoz del cerebro es un pliegue. Hay muchos pliegues adentro del cerebro, el tentorio, el cerebelo. Son pliegues de la capa interna o la capa meningia de la dura. Y también la dura tiene una capa externa que está fuertemente adherida al hueso. La capa externa también se llama capa perióstica. Viene a ser lo mismo que el periósteo. Y el hematoma subdural ocurre entre la capa interna de la dura y la sustancia del aracnoides. Debajo de la dura y arriba del aracnoides tenemos los hematomas subdurales. Y entonces podemos ver por qué un hematoma subdural no cruza la línea media, porque está delimitado por esos pliegues de dura interna, no cruza la línea media. La sustancia aracnoidea, el espacio subaracnoideo, es importante recordar que no es un espacio abierto o vacío, es un espacio que tiene muchas trabeculaciones muy finas, muy delgadas, tiene una sustancia, tiene una fábrica,
hay venas corticales a lo largo de la superficie del cerebro que atraviesan la sustancia del aracnoides para llegar a los senos venosos. Estas son las venas puente, no son las mismas que las venas emisarias. Las venas emisarias van desde los senos venosos y comunican con el espacio extracraneano, venas extracraneales. Esas son las venas emisarias. Las venas puente atraviesan el espacio subaracnoideo para llegar al seno venoso. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene atrofia cerebral, esas venas van a estar más estiradas y van a ser más propensas a lacerarse. Entonces, por esa razón que los pacientes de mayor edad se presentan con más frecuencia con hematomas subdurales. Entonces, eso es importante para recordar que un hematoma subdural no cruza la línea media. Y el hematoma epidural ocurre entre la capa perióstica o la capa dural externa y el hueso. Está firmemente adherida al hueso y por lo tanto está delimitada por las suturas de los huesos. Un hematoma epidural entonces sí puede cruzar la línea media, pero generalmente no cruza las suturas. Y entonces, por esa misma razón, los hematomas subdurales van a tender a ocurrir o a desplazarse a lo largo de pliegues de dura interna. Tenemos muchos pliegues, como hemos dicho, la hoz del cerebro, el falx del cerebro, el tentorio, el diafragma de la cela. Hay muchos pliegues y es ahí donde vamos a ver cómo se desplazan los hematomas subdurales y podemos ver aquí, entre la capa interna y externa y entre los pliegues, vamos a ver muchas veces senos venosos a través de ellos. Los hematomas subdurales son relativamente comunes, la mortalidad es alta, generalmente tiene una forma semilunar o una forma creciente, hemos dicho que no cruzan la línea media, más comúnmente los vemos en la región frontoparietal y hemos visto por qué razón se ven más comúnmente en cerebros atróficos. Cuando llegamos a un estadio agudo o subagudo y damos medio de contraste, en ocasiones estos pueden realzar con contraste en algunas de sus membranas. Aquí tenemos parte del falx, el cerebro posterior, se ve un poco grueso por la presencia de sangre. Esto no debe ser tan grueso. Aquí vemos efecto de masa, desplazamiento a través de la línea media. Aquí tenemos una imagen de resonancia solamente para demostrarles en un paciente con hematomas subdurales bilaterales. Tienen diferente intensidad porque son diferentes estadios de tiempo, pero podemos ver cómo no cruzan la línea media, están delimitados por la hoz del cerebro. Podemos ver gran efecto de masa. Hemos dicho que todas esas reflexiones de la dura interna, como son el tentorio del cerebelo, tienen que ser bastante delgados, por lo tanto, nunca deben ser tan gruesos como podemos ver en esta tomografía axial. Es difícil de observar en tomografía axial, pero debemos ser capaces de ver si el tentorio está muy grueso. Aquí podemos ver que los bordes se ven pobremente definidos y engrosados por la presencia de hematoma subdural bilateral. Y a veces podemos observar, por la misma razón de que tenemos esas reflexiones durales, en lo que le llamamos el signo de la pseudodelta. Aquí tenemos el seno sagital superior, la parte posterior en donde podemos ver hemorragia subdural del lado derecho. Y para eso pues son muy útiles las reconstrucciones coronales y sagitales, pero principalmente las coronales, como en este caso, paciente diferente en donde podemos ver el tentorio derecho debe verse bastante fino, delgado como el trazo de un lápiz en comparación con el tentorio izquierdo que se ve engrosado y aumentado de densidad por la presencia de hematoma subdural. Ahora, analicemos este caso. Este es otro paciente que viene con trauma cráneoencefálico. Tenemos una reconstrucción coronal y una imagen axial de tomografía. En la reconstrucción coronal nosotros vemos hematomas subdurales bilaterales con efecto de masa. Vemos que el ventrículo derecho está aumentado de tamaño, el izquierdo está obliterado y vemos aquí un hallazgo muy importante. Las cisternas basales están obliteradas. Aquí tiene que haber espacio oscuro lleno de líquido cefalorraquídeo, pero está ocupado por masa. Y como vemos aquí en la imagen coronal, vemos estas grandes bolas que lo que son herniación uncal de los lóbulos temporales. Es lo que estamos viendo aquí. Y es difícil de diferenciar aquí del puente, pero aquí tenemos el puente talloencefálico y estas dos bolas, estas dos masas que tenemos anteriormente son herniación del uncus. Y vemos cómo hay efecto de masa sobre el puente. Este es el mismo paciente a las 3:30 de la mañana. Podemos ver las hemorragias bilaterales, un poco de sangre subdural en el falx y tentorio. 4 horas después, ¿cuál es la diferencia? Si nos recordamos que tenemos que ver la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca,
Vemos aquí que estamos perdiendo esa diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, no solamente periférica, sino que también en los núcleos grises centrales a lo largo del territorio de la arteria cerebral posterior. Es un paciente que se está herniando, herniación uncal, y está desarrollando infartos de la arteria cerebral posterior bilaterales y posteriormente mucho más evidentes o mucho más fáciles de ver. Y si tenemos este diagrama bastante interesante de Gray, podemos ver la relación de los lóbulos temporales. Esta es una vista desde frente, los lóbulos temporales con las arterias cerebrales posteriores. ¿Y por qué cuando estos se hernian pueden comprimir la arteria cerebral posterior y producir infartos, como podemos ver en este caso que les acabamos de presentar? Otro paciente en donde tenemos un hematoma subdural, forma semilunar del lado izquierdo, bastante efecto de masa. Vemos que hay bastante desplazamiento a través de la línea media. Hay ventriculomegalia obstructiva contralateral. El ventrículo izquierdo está completamente obliterado. Vemos sangre en el falx del cerebro. Vemos que eso no debe ser tan grueso. Y observamos también que hay hipodensidad a lo largo del territorio de la arteria cerebral interna. Este es un paciente con herniación subfalcina, herniación por debajo del falx y desarrollo de infarto isquémico de la arteria cerebral anterior. Y de una manera similar podemos ver aquí con esta imagen coronal en T2, estas son las arterias cerebrales anteriores y recordamos que dan vuelta y regresan a lo largo de la superficie superior del cuerpo calloso y aquí las vemos, las arterias cerebrales anteriores, giros cingulados y el falx está aquí arriba y podemos ver cómo si hay herniación del cingulum de un lado u otro puede haber compresión de esas arterias, como hemos visto en este caso. Y aquí hay otro caso con un gran hematoma semilunar subdural del lado izquierdo y podemos ver isquemia en el territorio de la arteria cerebral anterior por herniación subfalcina o herniación debajo del falx. En este momento vamos a hacer una breve pausa de 1 minuto.